Libro del profeta Ezequiel, capítulo 29, verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: Mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás, y no serás recogido, ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste, y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste los lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: El Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Y no pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad, en las tierras asoladas, y sus ciudades, entre las ciudades destruidas, estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor: Al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos, entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí será un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde, y nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y ya no será más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año 27 del mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, y toda espada desollada. Ni para su ejército hubo paga de Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron ¿para quién? Para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de ellos, y sabrán que yo soy Jehová. En el capítulo 30 continúa la profecía hacia Egipto, pero quiero hoy mirar este capítulo 29 y hacer un poquito de contexto, porque es importante comprender por qué razón sucede esta advertencia de parte de Dios, y por qué Dios se enoja también con el pueblo de Israel de una manera impresionante. Vamos a observar lo primero que estamos viendo. Dios, el primer juicio que trae es que ellos, el rey de Egipto, que se conoce como Faraón, se enorgulleció.
recordemos algo importante. Para los egipcios, Faraón es un dios, es una deidad. Es importante entender eso. Para los egipcios, Faraón es una deidad. Entonces ellos lo ven a Faraón es como un dios. Al observar nosotros eso en la cultura egipcia, pues resulta que a este faraón se le subió por la cabeza y el texto claramente nos lo dice acá en el verso 3. Dice, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, hoy estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Acá Dios le está diciendo, por cuanto usted se enorgulleció, voy a demostrar realmente quién fue el que hizo el Nilo. Recordemos que hasta ese momento, bueno, todavía hoy se considera el río Nilo una de las grandes fuentes o una de las grandes fluviales del mundo. El río Amazonas, el Mississippi, el Nilo son de las tres fuentes fluviales que hay más grandes, más importantes que hay en el mundo. Entonces él se levanta sobre este gran río Nilo y él dice, el Nilo es mío porque yo lo hice. Y allá estaba Dios escuchándolo, diciendo como que bueno, esperemos el tiempo correcto a ver qué es lo que va a pasar aquí. Esa es la primera falla que sucedió. Número 2, encontramos acá en el versículo se me perdió el versículo. Acá está. En el versículo 16 dice, y no será más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que en aquella época Israel se empieza a ver sola, empieza a verse de una manera sencilla. Bueno, en sí lo encontramos en el versículo 6, dice, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Leamos ese verso 6 en otra traducción para que podamos entender ese lenguaje de báculo de caña. Dice, todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor, pues para Israel no fuiste más que una vara de juncos. Israel pensaba que en ellos iban a encontrar una vara fuerte, pero no, encontraron fue una vara de juncos, algo en el que realmente no se pudieron apoyar. Mire lo que dice el 7, cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste los lomos enteramente. En otras palabras, cuando Israel buscó la ayuda de Egipto, resulta que Egipto echó para atrás y el pueblo de Israel quedó derrumbado. Y esto, la historia, si usted va a leer los libros de historia, lo que sucede realmente está tal y como lo describe el profeta Ezequiel. Ahora, lo que pasa es que como leíamos en el verso 16, dice el texto, para que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos. ¿De qué pecado está hablando? Dios les da la instrucción en el libro de Éxodo capítulo 14, y no solamente en este libro, en esta porción, en diferentes porciones hay algo que el Moisés le dice al pueblo, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Dios le está diciendo a los egipcios, nunca jamás para siempre los volvéis a ver. Pero ellos fueron y los buscaron. Cuando Dios trae ese juicio sobre Salomón, cuando se acusa la apostasía, una de las cosas que les tenía en contra era eso, que Salomón se fue a Egipto o mandó a Egipto para traer los caballos de Egipto, que eran de los mejores caballos que había en el mundo. Y Dios le había dicho claramente, no volverán por el camino de regreso a Egipto. Era una manera de Dios decirles, ustedes no vuelven a mirar para atrás. Salieron de allá salieron y no vuelven a mirar para atrás. Pero acá, en este tiempo previo al cautiverio, no solamente miraron para atrás, sino que hicieron alianza con Egipto, que si ellos le entregaban cierta riqueza con el fin de que tuviera una protección. Hicieron un pacto de protección. ¿Pero qué pasó? Egipto no respondió. Y Dios les dice, nunca jamás voy a destruirlos a ustedes para que nunca jamás vuelvan a mirar, para que Israel vuelva a mirar allá, para que se acuerden del pecado que cometieron.
Dios les había dicho eso claramente. Y claro, dentro de esto podemos encontrar una enseñanza muy grande, pero nos desviaríamos un poquito del texto. Tenemos que enfocarnos en lo que está diciendo Ezequiel. Entonces hay dos cosas que Dios tiene en contra de Egipto. Una, el hecho de que Faraón se enorgulleció y dijo, mío es el Nilo. Y dos, que en el momento que ellos hicieron alianza no le respondieron a sus hijos. Sí, es cierto, la alianza no estaba bien fundamentada, la alianza no la debieron haber hecho los israelitas, pero también ellos no le respondieron, los engañaron. Los dejaron morir, como dirían los jóvenes el día de hoy. Esto es muy fuerte y por esa razón Dios trae juicio sobre ellos. ¿Cuál es el juicio que Dios trae sobre ellos? Es bien interesante. Lo encontramos hacia el final del capítulo y Dios le dice, mire, yo voy a hacer que Babilonia vaya a Egipto. Entonces, dice que Nabucodonosor, dice verso 18, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva, toda espada desollada, y ni para él ni para su ejército hubo paga contra Tiro, pero hubo paga de Tiro. Vamos a leer esto en otra traducción. Vámonos a la traducción en lenguaje actual. Vamos a leer ese verso 18 de nuevo. Dice, tú sabes que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo todo lo posible por conquistar la ciudad de Tiro. Llegó con su ejército para rodearla y sus soldados llevaban tan pesada carga que hasta la cabeza y las espaldas se les pelaron. A pesar de todo, no pudieron conquistarla. Por eso voy a dejar que Nabucodonosor conquiste a Egipto y le permitiré adueñarse de sus riquezas y de todas sus pertenencias para que pueda pagarles a sus soldados, y así premiaré a Nabucodonosor por haber atacado a Egipto en mi lugar. Les juro, así lo haré. En la traducción en lenguaje actual nos lo explica muy bien. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que Nabucodonosor se fue contra Tiro. Pero como leímos el día de ayer, Tiro era una ciudad muy poderosa, era una ciudad muy fuerte. Tenían muchas cosas, habían tenido muchos avances en tecnología, tenían todo de lo mejor. Pero ¿qué pasó? No pudieron. Se llevaron cantidad de provisionamientos y Nabucodonosor fracasó tomándose a Tiro. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Como Dios iba a traer un castigo sobre Egipto, Él permite que Nabucodonosor se vaya a Egipto y Dios le va a dar la victoria a Nabucodonosor porque lo que los egipcios hicieron en contra de Israel. Ese es Dios. Él obra de maneras misteriosas. Él obra de unas maneras especiales. Esa es la manera en que Dios obra. Y sí, dentro de esto podemos seguir viendo el tema que hablábamos ayer, esa protección de Dios, ese Dios Padre que protegía. Número 1, el primer pecado de ellos es que se enorgullecieron. Se les subió a la cabeza de Faraón. Yo hice el Nilo, yo soy Dios. Número 2 es que ellos le dieron la espalda a sus hijos, a su Israel. Esto a Dios no le agradó y por esa razón se sabe también por historia que primero Ezequiel lo dijo antes del tiempo que sucediera, y 2, se sabe también que Nabucodonosor conquistó en esa gran guerra en que se fue el faraón contra Nabucodonosor. Egipto perdió la guerra y Nabucodonosor se quedó con el botín de la tierra de Egipto. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es certera. Y volvemos a tocar este punto tan importante del profeta Ezequiel, que no solamente su profecía fue certera en lo que le sucedió a Israel, sino que Dios también le habló de las naciones vecinas, y tal como Dios lo habló, así se cumplió. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Todo hará todo lo que se ha propuesto hacer. Ninguna palabra caerá en tierra en vano. Por eso, mis hermanos, creamos en la palabra de Dios. Creamos de que lo que Dios dice se va a cumplir. Si usted ha recibido promesas de Dios, no tenga temor. Créala, esté seguro de que lo que Dios dice se va a cumplir. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios es certera. Si Dios ha dicho algo, se cumplirá. Puede que no se cumpla en el tiempo que tú quieres. Puede que no se cumpla en el tiempo en el que tú crees que lo necesitas. Dios vendrá y va a intervenir en el momento correcto y su gloria se va a derramar y la verás presente en tu vida en el tiempo correcto. Sigue confiando en Dios, porque la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos siempre, Señor, por medio de tu palabra, tener la certeza y la seguridad de saber que tu palabra se cumple, oh Dios. Señor,
Estamos a la espera de ver tu intervención en nuestra ciudad, en nuestro país. Estamos a la espera, Señor, de ver la obra grande que vas a hacer en medio de tu pueblo. Grande eres, oh Dios, digno de suprema alabanza. Exaltado sea tu nombre, Señor, en todas las naciones y en nuestra ciudad. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la exaltación, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despiden de ustedes en esta hora Isabela Gómez y David Castañeda Gómez. Para nosotros es una alegría compartir con ustedes. Recuerde, si quiere saber más de nuestro ministerio, contáctese con nosotros al 317-7888. Una vez más, 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche para todos. Bendiciones. Suscríbanse a su canal.